¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz. Bueno, ahora les vengo a hablar un poquito acerca de Eckhart Tolle y su influencia en el pensamiento moderno. Y bueno, creo que las herramientas que proporciona Eckhart Tolle son muy útiles para todos los tiempos. Y bueno, aparentemente, de acuerdo a los que son profesionales de la astrología, em, la luna en Leo lo que va a hacer en estos próximos días es que va a exacerbar las emociones. Las emociones van a estar un poco fuera de lugar, un poco desbordadas. Y bueno, los ejercicios de Eckhart Tolle a mí me parecen muy valiosos. Así es que bueno, les vengo a hablar un poquito acerca de quién es Eckhart y qué es lo que viene a compartir. Bueno, Eckhart Tolle tiene libros muy, muy importantes. Entre los libros más famosos de Eckhart Tolle está el libro que se convirtió en un bestseller que se llama El poder de la hora. Entonces, tiene otros libros muy interesantes como son, a ver, el poder de la hora, la práctica del poder de la hora en unidad con la vida, que es de mis favoritos, y otro libro también muy, muy interesante que se llama Una nueva tierra. Tiene muchos, muchos más. Entonces, su libro más famoso es el de El poder de la hora. Y bueno, les voy a contar un poquito de la historia de cómo es que nació este libro. Bueno, Eckhart comparte en su libro de que él era, bueno, él es alemán, es de origen alemán, y parece ser que es hijo único. Y bueno, en el tiempo en que él era un niño, dice que sus padres tenían una relación muy conflictiva, en su libro lo cuenta, y de que, bueno, siempre estaban discutiendo, y bueno, él comenta que él siempre fue un niño muy, muy deprimido por siempre estar ah, siendo testigo de las discusiones frecuentes de sus padres. Y bueno, también comenta que siempre pasaban por su mente, bueno, no siempre, pero sí persistentemente, tenía en su mente pensamientos de quitarse la vida. Entonces, él cuenta en su libro que más o menos cuando tenía unos 8 años, que se mudaron a vivir a un edificio de departamentos que estaba, creo que en el octavo piso, y que él se asomó por el octavo piso cuando tenía esa edad y que pensó, bueno, yo creo que si me aviento desde aquí, yo creo que sí me podría morir. O sea, desde que él era pequeñito tenía pensamientos suicidas y siempre estaba como lidiando con su mente y pues él recuerda que fue siempre, la mayoría de las veces del tiempo, una persona deprimida. Bueno, eventualmente sus padres se divorciaron y esto dice que le afectó muchísimo en la adolescencia. Entonces, él, pues, siempre estuvo como en la búsqueda de las respuestas. Él fue una persona que no se conformaba em, con, con ir a la escuela. Él tuvo una educación muy diferente porque el padre parece ser que se dio cuenta que le afectó la separación. Entonces, el padre le dijo, lo invitó a irse a vivir con él después de su separación. El padre se fue a vivir a España y lo invitó a que si no quería ir a la escuela, pues que se metiera a estudiar algo, lo que él quisiera. Entonces parece que se puso a estudiar idiomas y después de estudiar idiomas, él era profesor en una universidad enseñando idiomas y diferentes cosas. Entonces él cuenta que más o menos antes de cumplir unos 30 años, él lo afectó de una manera muy, muy importante el hecho de que uno de sus profesores favoritos con los que compartía cátedra en la universidad, parece ser que
se suicidó. Entonces dice que eso lo marcó todavía lo hundió más en la depresión por la que él estaba pasando, porque él era uno de sus profesores favoritos. Bueno, la cuestión es de que antes de cumplir los 30 años empieza a otra vez a estar sumido en estas depresiones subsecuentes que él tenía y parece que volvió a tener pensamientos acerca de quitarse la vida. Entonces dice que estaba en su cuarto, en su habitación, en un lugar que estaba rentando y que era tanto el dolor que estaba sintiendo que ya no sabía qué hacer, o sea, ya no sabía cómo salir otra vez de esa crisis. Y entonces un pensamiento cruzó su mente y ese pensamiento era, no puedo vivir más conmigo mismo. Entonces dijo que se dio cuenta de esto. Ok, entonces si no puedo vivir más conmigo mismo, entonces debe haber dos versiones dentro de mí. La versión que no puede vivir más con esta otra parte de mí que soy y la otra parte de mí está tratando de no hacerse daño. Entonces dice que cuando se dio cuenta de que había dos partes separadas dentro de sí mismo, que entró en una crisis. Entonces dice que le dio mucho miedo y que oyó una voz en su cabeza que dijo, no te resistas a nada. Entonces dice que enfrente de él apareció, se dejó ir, se dejó llevar por esta energía, por esta voz, y dice que de repente se apareció enfrente de él una especie de diamante, y dice que se rindió a lo que estaba pasando a pesar del miedo, y dice que perdió la conciencia. Entonces, lo que cuenta que pasó después de que despertó es que él ya no era el mismo. Cuenta que cuando despertó pues de ese lapso, de ese despertar abrupto de conciencia, dice que no recuerda cuántas horas pasaron. Lo que sí se percató es que la habitación estaba llena de vida y que él ya no era él mismo. Tuvo un despertar espiritual a partir de rendirse a este dolor tan profundo que, que lo estaba consumiendo. Y dice que de repente toda la habitación se volvió clara, que los sonidos de afuera, incluso el tráfico, que eran como música para sus oídos, y que a pesar de que había desorden en su habitación, que todo era hermoso. Entonces, no quiero, ya les conté un poquito acerca del libro, pero no quiero seguir contando más por si alguien lo quiere leer, porque realmente vale la pena revisar este texto. Y aparte, leer este libro al leerlo entra uno en una energía muy, muy especial. Entonces, está muy interesante. Ojalá lo puedan leer y Eckhart hace un trabajo muy importante acerca de la mente, del ego y de por qué pudo salir de esa crisis existencial y habla un poquito más acerca del despertar de su conciencia. Eventualmente, lo que sí les puedo decir es que a partir de esta experiencia tan importante que tuvo, se quedó sin casa, se quedó sin trabajo, estuvo viviendo mucho tiempo en las calles pero dice que el gozo que sentía dentro de sí no era comparable a nada placentero que hubiera experimentado. Entonces, está muy interesante el libro y vale la pena leerlo. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con el legado de Gata. Bueno, él descubre que dentro de nosotros está lo que él llama el cuerpo del dolor, que está compuesto por varios factores. Eh, en primer lugar, habla de que heredamos patrones ancestrales y que heredamos no solamente el dolor de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, sino de varias generaciones que están ligadas a nuestro linaje. Entonces, si hay temas que nuestros ancestros no han trabajado, pues vamos a heredar.
un poco de ese cuerpo del dolor. Luego, por otro lado, habla también Eckhart en sus textos de la mente colmena, de lo que es la mente colectiva. Y bueno, la mente colectiva son todos los pensamientos que emana un grupo de personas y que nosotros al estar conviviendo con esa colectividad, de una o de otra manera estamos siendo afectados e influenciados por esos pensamientos colectivos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando voy a un centro comercial, de que voy con la intención de comprar una cosa y y si no me pongo lista, termino comprando cosas que, que realmente no necesitaba. Entonces, realmente eh, la gente al convivir en una colectividad está imprimiendo pensamientos en el campo colectivo de la mente, ¿ok? Bueno, y por otro lado también eh, hay etapas de la vida por las que todos hemos pasado, que si hemos vivido algún evento traumático y no está sanado ese evento, eso también pasa a formar parte del cuerpo del dolor. ¿Ok? Entonces, son varios factores que despiertan el cuerpo del dolor. ¿Ok? Bueno, y en sus libros, Eckhart revisa constantemente la influencia de la mente. O sea, y la mente para Eckhart es como una entidad separada. O sea, es como si tuviera una identidad propia, porque una cosa es nuestra identidad como como seres espirituales, y otra cosa es la mente del ego. Entonces, el ego, como está formado de todas estas cosas que acabo de explicar, lo que hace es narrar historias. Entonces, Eckhart lo que hace con los ejemplos de sus libros es cuestionar, ayudarnos a cuestionar los pensamientos que estamos teniendo en eh, a diferentes horas del día, ¿no? Porque dice que el narrador, que es el ego que está en nuestra cabeza, siempre está hablando, siempre está inventando historias. Entonces, una vez que un pensamiento tóxico se hace cargo de la narrativa, entonces nos arrastra. Entonces, lo que recomienda Eckhart es dejar pasar esos pensamientos como si fueran una nube y bueno, y siempre nos invita a hacernos la pregunta, ¿qué está pasando en nuestra mente ahora mismo? No, no ayer, no mañana, sino en este momento, porque muchas veces estamos pensando en lo que va a pasar mañana, qué vamos a hacer al rato, cómo nos vamos a desenvolver a lo largo del día, en si hemos trazado una meta. Y dice que todo el tiempo nuestra mente está eh, proyectándose hacia el futuro o se está regresando al pasado, a lo que nos hicieron, a lo que ayer pasé, a la discusión que tuvimos, pero rara vez estamos centrados en el presente, en este momento, en lo que estamos pasando ahora. Entonces, él tiene varios ejercicios que propone en la mayoría de sus libros. Entonces, ah, entre esos ejercicios está la práctica de la presencia, de enfocarse en las texturas, de enfocarse en el cuerpo físico, en las sensaciones por las que estamos pasando, en los olores, en escuchar algún sonido que está aconteciendo. O sea, lo que nos invita Eckhart con sus ejercicios es a enfocarnos constantemente en el presente, porque la mente o, o el monkey mind, la mente de mono, lo que siempre va a estar tratando de hacer es que va a estar saboteando nuestro estado actual y siempre va a estar tratando de arrastrarnos hacia un tren
donde probablemente pudiera ser que estemos en un estado de angustia o en un estado de tristeza, si es que hemos pasado algún momento am, triste, algún momento que no hemos podido superar. Entonces, la mente está idealmente para servirnos, pero lo que pasa es que en lugar de servirnos, nosotros le servimos a la mente, al ego, porque estamos em, prestando atención a lo que nos dice sin cuestionar si es verdad o no es verdad lo que estamos pensando. Me acuerdo que una maestra que tenía al cursar el curso de milagros nos decía que la mente es como si nosotros estuviéramos montados en una carroza y esa carroza estuviera jalada por caballos. Entonces, los caballos son los pensamientos y nosotros somos la persona que está a cargo de dirigir el carruaje, pero dice que cuando los caballos se desbordan, es que nosotros, en lugar de detenerlos, dejamos, nos dejamos ser arrastrados por una serie de pensamientos. Entonces dice que nosotros, nos decía nuestra maestra, que nosotros éramos los que estábamos dirigiendo el carruaje y nosotros podíamos detener los pensamientos en cualquier momento, pero generalmente pasa al revés. Generalmente pensamos y nos dejamos arrastrar y ya después nos sentimos angustiados, tristes, ah, deprimidos, estresados, y es porque no ponemos atención a que podemos detener nuestro tren de pensamientos, a que nosotros somos los conductores de ese carruaje. ¿Ok? Bueno, entonces lo que propone Eckhart en sus textos es que no nos dejemos arrastrar por esos caballos y que no entretengamos a esos pensamientos, sino que los estemos constantemente monitoreando. Bueno, ujú. Ah, hay muchos ejercicios que son producto de la lectura de los libros de Eckhart y entre ellos está la práctica de la presencia. Em, y la práctica de la presencia es eso que acabo de explicar hace un momento, de que cuando estamos en estado de presencia, estamos observando nuestra respiración y estamos observando nuestros pensamientos en el momento presente. Y estamos enfocados en lo que está pasando en nuestro interior, en lugar de lo que está pasando afuera. Porque muchas veces lo que está pasando afuera nos engancha y especialmente si es algo que, eh, como decimos aquí en México, nos mueve el tapete o que nos saca de nuestro estado de tranquilidad, entonces ya cumplió la mente su objetivo de arrastrarnos a diferentes estados emocionales. Entonces, cuando nosotros tenemos activado el cuerpo del dolor y estamos en presencia de otra persona, pues entramos en conflicto. Y si estamos con otra persona que también tiene activado su cuerpo del dolor, entonces, pues por eso hay discusiones que son eternas, ¿no? Porque los dos cuerpos del dolor están activados y bueno, pues por eso hay personas que no pueden dejar de discutir. Entonces, lo que propone Eckhart es practicar la presencia, observar nuestro interior, darnos cuenta de que el ego es como una entidad separada que pareciera que tiene identidad propia y que nos está hablando todo el tiempo. Y dice que mientras nosotros más practiquemos estos ejercicios de estar enfocados en lo que está pasando adentro de nosotros, el ego puede ser como una rueda que gira. Ah, es decir, de tanto estar hablando y hablando y hablando, llega un momento en que es una rueda que sigue girando, como si fuera una rueda de una carreta, pero mientras nosotros más hagamos ejercicios que nos hagan salir de nuestra mente,
esa rueda tal vez va a seguir girando, tal vez nuestra mente va a seguir hablando, pero va a llegar un momento en que se va a detener mientras más estemos conscientes de que nosotros podemos parar la rueda y que nosotros somos los conductores de la carreta. Ajá. Entonces, por eso Eckhart propone la práctica de la presencia y lo que Eckhart descubrió en este despertar espiritual es que el creador está presente en el no tiempo, porque nos hacen creer que el tiempo es lineal, que el tiempo es como una línea recta. De atrás, por ejemplo, si la línea estuviera horizontal, la parte de atrás sería el pasado, la parte de en medio sería el presente y la parte de adelante sería el futuro. Pero en realidad, Eckhart habla del espacio del no tiempo, de que el creador está presente en este momento y especialmente cuando nos quedamos en silencio, cuando nos quedamos observando nuestros pensamientos sin juzgar, cuando nos quedamos observando nuestra respiración, cuando nos damos cuenta de que muchas veces lo que está pasando adentro de nuestra cabeza son historias, pero, y no quiero decir con esto que lo que está pasando con nuestra cabeza no sea real, porque obviamente tenemos los cinco sentidos y obviamente si estamos pasando por un momento de dificultad en nuestras vidas, estamos sintiendo diferentes emociones, ¿cierto? No estoy diciendo que no sea real, pero lo que Eckhart propone es que cuando entramos en este estado de presencia, de observar lo que está pasando dentro de nuestro diálogo interno, algo pasa en nuestra conciencia. Y hay un libro muy lindo que escribió para niños. Ahorita no recuerdo el título exactamente, pero lo pueden buscar en Google eh, buscando el libro de Eckhart Tolle para niños, en donde, en donde pone un ejemplo muy clásico de cómo enseñarles a los niños a practicar la presencia, especialmente si están viviendo bullying, por ejemplo. Ah, y él comenta que al ser conscientes de lo que está pasando dentro de nuestra mente y dentro de nuestro cuerpo interior, podemos romper con ese estado de sufrimiento, que fue lo que a él le pasó, al rendirse a lo que estaba pasando. Entonces, rendirse desde el punto de vista de Eckhart Tolle, rendirse a lo que está pasando no quiere decir que vamos a ser las víctimas y que vamos a aceptar ah, cualquier clase de sufrimiento por el que estemos pasando. No, quiere decir aceptar la situación, quiere decir reconocerla por lo que es y tomar acción al respecto. Eso quiere decir rendirse. No quiere decir, pues, hey, estoy a merced de lo que me pase y pues esta situación, ni modo, me toca vivirla y ya está. No, quiere decir nada más reconocerla y hacer algo al respecto. ¿Ok? Bueno. Am, hay otros autores como Robert Martínez, que es un canalizador y un astrólogo, que al cuerpo del dolor le llama el cuerpo emocional y lo compara con el niño herido. O sea, cuando se activa esa herida infantil, cuando de repente estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, es porque generalmente esa herida que no ha sanado se vuelve a reactivar. Entonces, bueno, se trata de hacer un trabajo de ahora nosotros como adultos ser los padres de nuestro niño interior. Es nuestra obligación sanarlo, protegerlo, no juzgarlo y hacer algo al respecto, porque muchas veces dejamos que nuestra mente piense que alguien nos va a venir a salvar o como ya les había comentado en otros videos, esperamos que alguien venga del exterior, que nos encontremos a una pareja perfecta, que nos va a quitar el dolor, que nos va a llenar de amor, que nos va a sanar nuestras heridas. Y no es trabajo de nadie hacer eso, es nuestro trabajo a volver a reconciliarnos con ese niño, con esa niña que está dentro de nosotros. Es nuestro trabajo sanar
sus heridas y es nuestro trabajo reconciliarnos con nosotros mismos. Obviamente, que no estoy diciendo que sea fácil, pero bueno, es lo que nos va a ayudar a salir de ese ego que está constantemente hablando y poniendo el dedo en las llagas de nuestras heridas, ¿ok? Bueno, y bueno, am, lo que descubrió Eckhart y que también muchos autores que han tenido un despertar espiritual han descubierto es que no somos un cuerpo y que tampoco somos nuestra mente. Sin embargo, a veces, como como lo que vivimos en este cuerpo físico es muy intenso, o sea, tenemos nuestros cinco sentidos y nos hacen vivir experiencias a través de estos cinco sentidos, o sea, olemos, tocamos, vemos y creemos que lo que estamos percibiendo es real y nos identificamos con nuestro cuerpo. Creemos que somos este cuerpo por, por todas estas experiencias sensoriales que pasamos y nos identificamos con nuestra identidad, con nuestra mente, con esta persona que soy en este momento o que cada quien es en este momento. Pero no somos eso, estamos más allá del cuerpo, de la mente y estamos más allá de nuestras emociones. Pero a veces nos adueñamos de las emociones y de las enfermedades y decimos, no, pues es que am, no puedo perdonar a fulano de tal o a fulana de tal porque la herida que me hizo es algo que no se puede perdonar tan fácilmente. Entonces, eso es identificarse con el dolor. Eso es creer que ese dolor por el que estamos pasando en ese momento somos nosotros y no somos ese dolor y no somos nuestra mente, pero bueno, toma un trabajo desidentificarse del cuerpo y desidentificarse de la mente para poder conectar con esa divinidad que habita en nuestro interior. Pero bueno, eso ya es trabajo opcional de cada quien. Y bueno, eso fue lo que descubrió Eckhart Tolle. ¿Ok? Bueno, y como les decía, de los descubrimientos de Eckhart está en que ah, en lugar de poner atención, especialmente, ¿no? Cuando estamos pasando por un momento difícil, pero él recomienda hacerlo como una práctica frecuente, revertir la atención del exterior, de lo que está pasando alrededor de nosotros y traer la atención a lo que está pasando dentro de nosotros. Y cuando hacemos eso, cuando el foco de nuestra energía se revierte hacia el interior, empezamos a crear coherencia, coherencia cardíaca, coherencia en nuestro campo electromagnético y eventualmente ese campo que se expande empieza a influir en los eventos exteriores. Es decir, que si yo estoy pasando por un problema y mi reacción inicial es ah, activarme, ser agresiva, tener una respuesta hostil hacia lo que está aconteciendo, entonces eso no se va a resolver tan fácilmente. En cambio, si a pesar de estar pasando por un problema, tomo la atención y la revierto hacia el interior, voy a y empiezo a practicar el estado de presencia, el estado de calma, el estado de estar concentrada en mi respiración, en mi corazón, en tratar de sentir calma a pesar de lo que esté aconteciendo, voy a afectar mi cuerpo electromagnético y lo que voy a hacer con ese estado de presencia es que voy a afectar de manera positiva lo que está pasando en el exterior. Ya sé que suena un poco ilógico, pero es lo que han descubierto los científicos de HeartMath, matemáticas del corazón, que entrar en un estado de coherencia afecta los acontecimientos del exterior. Y esto no lo digo yo, lo han descubierto los científicos de HeartMath, matemáticas del corazón. Y mientras más
hagamos esa práctica de entrar en estado de coherencia, más nos hacemos dueños de lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, pues espero que les haya sido útil esta presentación acerca de el maestro Eckhart Tolle. Bueno, para recibir notificaciones acerca de los siguientes videos, les invito a suscribirse y a dar clic en la campanita. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.